Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Sentires y Saberes, una iniciativa del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En este caso, tengo el agrado de tener como invitada a una gran amiga caribeña de Puerto Rico y que en estos momentos labora para la Universidad de Puerto Rico. Rosaluz, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bien, bien, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bien contenta de poder conversar contigo. Muchísimas gracias, mami. La alegría es compartida. Si, tal vez para iniciar, si pudieras comentarnos quién sos, cuál es tu trayectoria, algunas experiencias que hayas tenido, qué estás haciendo en la universidad. Sí, cómo no. Pues yo soy, como mencionaste, mi nombre es Rosaluz Molina Carrasquillo, de Puerto Rico, que es nuestra querido país, ¿verdad? Nuestra nación es un archipiélago, le decimos nosotros, ¿verdad? A lo que es Puerto Rico, nos baña el Mar Caribe y nos baña el Océano Atlántico. Así que a mí me gusta, ¿verdad?, ubicarnos geográficamente, porque eso ciertamente constituye parte de lo que somos. Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, como bien lo mencionaste, soy profesora de la licenciatura de Investigación y Acción Social en el Departamento de Ciencias Sociales, y también estoy adscrita al Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, que es parte, ¿verdad?, y complementa lo que es la licenciatura en la universidad. Es una licenciatura que forma estudiantes en la investigación social. Así que por ahí entro a trabajar en distintos proyectos en Puerto Rico, ¿verdad?, de distinto carácter, algunos enfocados en la salud mental, otros en el aspecto ambiental, que es justamente lo que nos convoca en este momento, proyectos de género que se dan en la universidad como parte de la licenciatura, y otras iniciativas que llegan a la parte que es el instituto, que es desde donde se colabora, ¿verdad?, en la investigación. Así que por ahí me vinculo yo con el proyecto que me convoca aquí, nos convoca a ambos, ¿verdad?, en el interés de conversar sobre el proyecto del estuario. Vivo en un área rural, así que siempre estoy rodeada de naturaleza, de muchos sonidos, de buen clima, así que siempre te he invitado, Luis, estás cordialmente invitado. No, y a todos y a todas, y a todos presente. los que y bueno, estudié psicología social comunitaria y me encanta, ¿verdad?, mi profesión, pero ejerzo y la acompaño con otras disciplinas. Luis. Rosa, tal vez para ir entrando, ¿qué pasó en el estuario de la bahía de San Juan? En el estuario pasaron muchas cosas. Primero, hablar sobre el estuario de la bahía de San Juan. El estuario, lo que conforma ese espacio geográfico, es donde se reúnen las aguas del río con el agua del mar, ¿verdad? Puerto Rico tiene varios estuarios y el trabajo se enfocó en el estuario, como muy bien dijiste, de la bahía de San Juan. Nosotros trabajamos junto con el programa del estuario de la bahía de San Juan, así que en distintos momentos de que te hablo sobre el estuario, muchas veces estar hablando del programa, del espacio hidrográfico, ¿verdad?, y ambiental. El proyecto lo que pretendió cuando se realizó fue en conjunto con esta organización, este programa, y
tuvo la meta de desarrollar la participación ciudadana y la educación en torno a las aguas del estuario, sobre todo porque cuando nos hacen la convocatoria al ITIAS, el programa del estuario había identificado que había 12 áreas, como le llaman ellos, áreas críticas en cuencas y subcuencas, que son esos cuerpos de agua que conectan hacia el estuario, y esas áreas estaban altamente contaminadas. Así que el primer ejercicio que se hizo fue, ¿verdad?, reunirnos ambos grupos, tanto el programa que está ubicado en San Juan, en la capital, como nosotros en Humacao, para conversar acerca de los objetivos del proyecto. Y fíjate que por aquí empezamos a hablar de la importancia de la participación. Ellos querían, y como mencioné, que se incluyera la participación ciudadana en el cuidado, ¿verdad?, el monitoreo de la calidad del agua, la conservación y la protección de esos cuerpos de agua que estaban identificados como contaminados, ¿verdad?, en estos 12 de la capital. Así que entramos en ellos a contactarnos como expertos en estas áreas, ¿verdad?, de los escenarios comunitarios. Así que lo primero que se dio fue se vincularon conocimientos técnicos científicos, ¿verdad?, porque todos los grupos de trabajo del programa del estuario eran biólogos, geógrafos, y entonces acá nos unimos los sociólogos, los psicólogos, los de trabajo comunitario, ¿verdad?, inicialmente, ¿verdad?, obviamente, y luego se unieron ciudadanos y ciudadanas que vivían en las comunidades aledañas a estas cuencas y subcuencas. Así que tuvimos el propósito, ¿verdad?, de que esas comunidades empezar a identificar organizaciones ambientales, grupos de ciudadanos que viven alrededor de estos cuerpos de agua, para entonces conversar con ellos y conectarnos y trabajar sobre los aspectos que tenían que ver sobre la situación del agua en sus comunidades. Y que ellos, ¿verdad?, pasar un proceso de formación colectivo sobre lo que eran los contenidos muy técnicos, ¿verdad?, de cómo se monitoreaba el agua, como una forma de que ellos vieran que donde ellos estaban residiendo, pues esos cuerpos había que una situación contaminada y que había que trabajar a favor de eso. Así que con el propósito, ¿verdad?, final de que estos ciudadanos que se convocaran pudieran entonces conformar una red de ciudadanos que trabajara de forma más sostenida en el monitoreo, protección y conservación de la calidad de agua, ¿verdad?, y de esos cuerpos de agua, que iba a redundar obviamente en mejorar la calidad de agua en el mar, ¿verdad?, y en todas las consecuencias que tiene que los ríos estén saludables, las aguas que lleguen al mar estén saludables para el mar mismo, para la vida marina, etcétera, etcétera. Así que nos dimos a la tarea de reunirnos en diversas ocasiones con estos grupos de ciudadanos y hacer distintas actividades. Como mencioné, unas de formación en aspectos muy técnicos, otra, ¿verdad?, trabajamos sobre los conceptos como fueron el mismo concepto del estuario, y entonces cómo se vinculaba su patio, ¿verdad?, su parte, puedo decir, yo espero que se entiende, su patio, ¿verdad?, la parte de atrás de sus casas, que es por donde muchas veces pasaban estos ríos, y cómo nada más que eso implicaba, ¿verdad?, la responsabilidad con todo el país y con todo el planeta. Así que la primera discusión fue, ¿verdad?, conocer lo que era un estuario, conocer lo que era una cuenca,
hablar de el agua como derecho, y eso es como bien importante, y de la responsabilidad colectiva hacia el cuidado del agua, no solamente individual, ¿verdad? Sino un colectivo amplio. Así que todo eso se llevó a cabo en ese proyecto y utilizamos distintas metodologías en ese trabajo, ¿verdad? Fue un trabajo de investigación, acción participativa, así que los ciudadanos fueron organizando, ¿verdad? Pensando cuáles eran los temas y las áreas que más le interesaban en discutir en muchas ocasiones. Fueron levantando, ¿verdad? A través de entrevistas, hablando sobre específicamente cuáles eran las condiciones de esos cuerpos de agua y cuáles eran los problemas en el entorno comunitario que estaban afectando ese cuerpo de agua. Además, fue bien interesante porque utilizamos el arte y los videos como estrategias de concientización, como estrategias de divulgación de los trabajos que se estaban haciendo tanto en el proyecto, como también el arte para sintonizarnos con el vínculo con el agua. Así que fue un proyecto bien que trabajó en conjunto todas estas metodologías, como dije, la IAP, la investigación participativa, trabajamos de educación popular, muchos de los contenidos que se compartieron con los ciudadanos, ¿verdad? Para su formación, trabajamos aspectos muy técnicos, tuvimos que, te lo voy a decir así, pero no es de forma ofensiva, traducir muchos de esos conceptos técnicos científicos para que pudieran entonces vincular al ciudadano, ¿verdad? Y no dejarlo como la historia y el afán y el cuento de un grupo de científicos allá afuera, ¿verdad? Que están en una oficina. Y por supuesto, pues lo que pudiste revisar, utilizamos también la sistematización de esta experiencia justamente para provocar estos diálogos, ¿no? Para que se continuaran revisando estas experiencias y se utilizaran, ¿verdad? Como hoja de ruta para otros proyectos, otras organizaciones. Eso básicamente fue lo que conformó a lo largo de un año el proyecto y resultó, ¿verdad?, en que se constituyera esa red y todos los trabajos que se fueron generando a lo largo del año con los ciudadanos. Rosa, si te preguntara... Sí. Si te pregunto, disculpa que te interrumpa, pero no, me llama mucho la atención algunas cosas que has mencionado y no quisiera que se me escaparan. Si te preguntaran, digamos, en ese trabajo, digamos, de más comunitario, de vincular, digamos, a las comunidades que viven cerca o en el Estore, ¿cuáles fueron las tensiones que ustedes identificaron, digamos, en todo aquello que tenía que ver con el cuidado y la gestión, digamos, de este territorio, digamos, de estas aguas? Digamos, te pregunto porque comentabas, creo que esta última me parecía muy, muy interesante, que era, por ejemplo, que el lenguaje técnico sobre, digamos, las implicaciones y las consecuencias que, digamos, que están aconteciendo de contaminación o demás, resultan a veces muy alejadas, digamos, del lenguaje cotidiano, digamos, de las personas. Esa, por decir, tenemos una cuestión que inicialmente podría ser un obstáculo para, digamos, dar como el siguiente paso de que haya un proceso organizativo que responda, digamos, a esa necesidad. Pero, digamos, además de ese
que es, digamos, que es determinante, porque es un poco lo que vos nos comentabas, que es prácticamente el corazón, digamos, que estaban buscando. ¿Qué otras tensiones se encontraron? Digamos, no sé si tal vez desde la perspectiva de género, digamos, podrían haber también, digamos, de que participaban más hombres, participaban menos mujeres, o eran las mujeres las que tenían más la tendencia para involucrarse, para participar. Esto te lo digo sin conocer, digamos, el detalle, pero para que nos pudieras profundizar un poco más en esa parte. Pues tensiones ocurrieron muchas. Voy a empezar por aquí porque es la que quiero mencionar. Mira, la primera, y yo creo que es entre tensión y lección, ¿verdad? Es que nuestras dos organizaciones estaban el proceso de la participación ciudadana desde dos puntos distintos, ¿verdad? Estaban los científicos de la biología, de este tipo de ciencias, y estábamos estos otros científicos sociales trabajando sobre el núcleo y la importancia de la participación, pero la participación real de los ciudadanos, porque muchas veces hay algunos programas que con convocar e informar a la gente, pues ya les basta, ¿verdad? Decir, pues mira, esto está contaminado, hay que hacer algo, esto se hace así, así, asado, y ya todo el mundo queda afuera. Y la responsabilidad entonces, porque soy el que ostento el poder, ¿verdad? Y ahí la riqueza del título, ¿verdad? De los sentires y saberes. Si yo concentro mi poder en el conocimiento científico, pues me siento desde ahí, ¿verdad? Desde ese espacio, con el poder de decidir quién es culpable por la contaminación, a quién le debemos, ¿verdad? Y cómo se deben hacer las cosas. Y entonces cuando venimos nosotros a decir, espérate, que la participación no es rellenar a la gente de información sobre su culpa por ensuciar los cuerpos de agua en el caso del estuario, y dejarlos afuera como, bueno, ocúpense por limpiar el área y ya, si tú vas a convocar para la participación, tienes que incluir desde el inicio, ¿verdad? A los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos que sentarnos en la misma mesa a conversar. Esto no es la gente de allá y la gente de acá, porque entonces se generan todos estos tipos de antagonismo en términos de quién es más protector que quién y quién posee qué sobre los cuerpos de agua, ¿verdad? Quién posee la autoridad sobre los cuerpos de agua. Eso es una tensión que la vivimos sobre todo, ¿verdad? Nosotros como promotores de esa participación. Las demás tensiones que se vivieron, me preguntas por el género. Fíjate que en Puerto Rico hay un fue bien interesante, que la mayoría del liderazgo comunitario es predominantemente femenino. Son mujeres quienes emprenden el trabajo mayoritariamente en las comunidades. Y hay muchas organizaciones que la dirigen los hombres, ¿no? Y entonces hay mucho ejercicio del poder patriarcal en el hombre, es decir, si yo lo dice un hombre, pues esto es lo que hay que seguir, ¿no? Las organizaciones comunitarias, muchas de ellas responden a un liderazgo muy tradicional y muy patriarcal, a pesar de que son la mayoría de ellas lideresas comunitarias, ¿verdad? Pero debo decir que en el caso del estuario, sí había más mujeres y mujeres bien fuertes,
con muchas destrezas, con mucha experiencia, y me refiero a muchas mujeres con muchos años de trabajo en el ámbito y en los proyectos ambientales. Así que allí no se sentía esa tensión, porque las mujeres, como dicen en este país, mandaban e iban. Ellas estaban muy apropiadas de las informaciones. Así que se balanceaba un poco el asunto del poder y el género. Hubo en otras tensiones, también tiene que ver en esa discusión, y cuando compartíamos las preguntas, Luis, andaba por ahí esa discusión también de la responsabilidad individual y la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, sobre la protección y el cuidado de estos recursos y de los bienes comunes. Y entonces en muchos momentos ambos sectores, ¿verdad?, se echan responsabilidades mutuas, o en vez de responsabilidades, ¿verdad?, se echan las culpas por la contaminación de los cuerpos de agua o la tierra, y es una responsabilidad bien compartida. Y eso crea tensiones, porque entonces la situación tenía que balancear entre la información que nos estaban dando los ciudadanos, la información que nos estaba dando el programa del estuario sobre cuáles eran los contaminantes principales de esos cuerpos de agua, y la información de los ciudadanos iba hacia la responsabilidad del Estado, ¿verdad?, hacia la otorgación de permisos de construcción desmedido, ¿verdad?, el desarrollo desmedido de las áreas urbanas, el no respetar las áreas naturales ampliamente, ¿verdad?, y eso afectaba, ¿verdad?, las canalizaciones de cuerpos de agua, que por plantar una urbanización en ese espacio tapaban los cuerpos de agua, las cuencas y las subcuencas, y eso generó y está generando todavía problemas en este país, ¿verdad? Así que hay una otorgación de permisos de parte del gobierno, de parte del Estado, para la construcción y el desarrollismo desmedido, la construcción de megaproyectos, la autoridad de acueductos y alcantarillado, que es como se llama la división del gobierno que trabaja con el manejo de agua a nivel estatal, no cuida suficiente, ¿verdad?, el manejo del agua. A veces también otorgaban permisos para construcciones de viviendas, pero sin velar bien por dónde están los desagües de las avenidas, o la limpieza del alcantarillado. Así que el problema era bien complejo como para abordarlo desde una sola mirada, ¿verdad? Y había que distinguir el sentido de corresponsabilidad con relación a los cuerpos de agua, ¿verdad? ¿A quién contamina? Y cómo la contamina, cómo se va a conocer ese cuerpo de agua. Así que por ahí se generó mucha discusión sobre cómo balanceábamos esas corresponsabilidades y las acciones pertinentes para trabajar con eso, y cómo nos enfrentábamos a saber que le íbamos a decir al Estado: mira, si tú no dieras tan permisos de desarrollo, pues esto, ¿verdad?, no estaría tan frágil. ¿Verdad? Estos cuerpos de agua estarían fluyendo
por sus cauces. Mira, si tú recoges la basura adecuadamente, pues la gente no la tiene por qué acumular. Y por otra parte, todas estas agencias están diciendo, oye, ciudadano, pero si tú tienes zafacones, eso te queda al lado de tu casa, pues es tu responsabilidad por unirte también a ese comanejo y a ese trabajo colectivo de cuidarlo, porque te perjudica directamente, porque son los olores, son, ¿verdad?, las inundaciones que genera cuando está tapado y una serie de problemas, ¿verdad?, que estaban alrededor. Así que en Puerto Rico hay muchas leyes ambientales, Luis, y mucha política pública relacionada a la protección del ambiente, pero muchas de ellas no se cumplen y no se cumplen a cabalidad. Rosa, Y eso tiene una... Sí. No, disculpa, si te preguntara, digamos, ¿cuál sería la relevancia, digamos, escuchándote, si tenemos estados o tenemos instituciones que se encargan de velar por todo esto, digamos, ¿cuál es la relevancia de los procesos comunitarios en todo eso? Digamos que es un poco este tema que hemos tocado mucho, la corresponsabilidad que existe, digamos, pero digamos, en el caso de los procesos comunitarios, porque digamos, los procesos comunitarios normalmente no se toman en cuenta para cuando se otorgan los permisos, porque eso se da allá, o las, digamos, ¿cómo se llama? Las concesiones y todo esto. Entonces, en esa parte de vigilancia, de monitoreo, digamos, ¿cuál es el rol que tiene? Ya visto, digamos, vos viste la experiencia un poco ya más a la distancia del tiempo, digamos, ¿cuál sería el rol que vos le estarías viendo, digamos, a los procesos comunitarios, dado que, digamos, las atribuciones de poder son bastante distintas entre, por ejemplo, estas instituciones que tendrían responsabilidades y mandatos con, digamos, comunidades y demás. Entonces, vista la distancia ya de la experiencia y demás, ¿podrías ayudarnos a encontrar algunas pistas de, entonces, los procesos comunitarios en este tema de la corresponsabilidad? Digamos, ¿qué tendrían, digamos, ahí de tareas en llevar esa guerra en paz, digamos, con todo esto? Llevar esa guerra en paz es como bien interesante ese concepto. Hay un conflicto bien grande por esos recursos y hay un reconocimiento que tienen los grandes intereses que el ciudadano muchas veces no tiene, y es la importancia de esos bienes comunes, ¿verdad? Claro, ellos lo miran desde el lucro y sacar provechos económicos individuales sobre esos recursos. Y eso, ese vínculo con los cuerpos de agua, ese vínculo con la naturaleza, es importante entenderlo y fomentarlo en el espacio comunitario. Parte de las enseñanzas acá es que cómo yo me relaciono con la naturaleza, que no sea desde el paradigma y desde la mirada, ¿verdad? Y de que tengo que antagonizar con el espacio natural, ¿verdad? Cómo esos bienes comunes no son para explotarlos, cómo esos bienes comunes son para disfrutarlos, son para que pueda conservar la vida, ¿verdad? De todos los ecosistemas. Y entonces las primeras cosas que como ciudadanos y ciudadanas, todos y todas tenemos que hacer es romper con esa idea de que lo que nos rodea, ¿verdad?, de esos bienes comunes están allá lejos de nosotros y no tienen nada que ver conmigo, que no me dan vida a mí,
que no me ayudan a que continúe, ¿verdad?, vivo yo y mis futuras generaciones. Así que hay que empezar a vincularse con ese escenario, ¿verdad? A sentirnos como uno, ¿verdad? Con la Pachamama. Y ese espacio de trabajo, ese vínculo, ese entender cómo me da vida, me dirige también a decir el derecho a vivir, ¿verdad? Con agua, agua para beber, agua para bañarme, agua para, para las plantas que me dan la comida, el derecho a tener la tierra para todo esto, el derecho a la salud que me da si yo vivo en este entorno conservado, el derecho al disfrute, ¿verdad? Ese es uno de los núcleos y uno de los trabajos principales que desde las bases comunitarias se tienen que hacer. Cómo nosotros entendemos, nos acercamos y celebramos estos bienes comunes y este entorno. Y desde esa celebración, ¿verdad? Y desde el sentimiento que estamos a punto de perder muchos de ellos, debe dirigirnos entonces a la indignación, que finalmente nos movilice a las distintas estrategias de acción, ¿verdad? No tienen y ahí hay muchas, tan complejo como es el problema de la conservación de todos los recursos, ¿verdad? Naturales, así de complejos y amplios son las posibilidades y las estrategias que se deben sumar para conservarla, para trabajar por ellas a distintos niveles. Pero si yo no estoy consciente, si yo no formo parte de mi entorno, ¿verdad? De la naturaleza, del agua, etcétera, etcétera, me desvinculo, no me importa, ¿verdad? La utilizo. Y entonces se convierte y nos convertimos todos en partícipes del mismo extractivismo, ¿verdad? Que criticamos de las empresas grandes. Yo me lo llevo para producir energía, me lo llevo para producir mi producto, etcétera, etcétera. Y yo me la ensucio, lo uso como vertedero o cualquiera de esas. Así que extraemos vida de ese espacio y por ahí hay una concientización que es importante y se tiene que dar desde el entorno, porque somos los que estamos también muchas veces más cerca de los espacios. Así que la lucha en el territorio y la apropiación pero no, ¿verdad? La apropiación no de propiedad privada, sino de que todos estamos acá, ¿verdad? Me apropio de ese sentimiento y de ese compartir, es de todos y todas. No te... Ajá, como que te fue. Ajá. Errores técnicos. Sí. Digamos, aprovechando, digamos, tu experiencia y también para que podamos ir cerrando, tal vez no sugerencias, pero qué consejos podría darnos para esos diversos procesos organizativos que andan por ahí, que posiblemente nos lleguen a ver, digamos, para poder fortalecer eso, digamos, para toda esta parte que me comentabas, para esta concientización, digamos, visto también la experiencia a lo lejos, ya, digamos, ¿qué consejos crees, digamos, de prácticas, de saberes que en tus procesos has encontrado, has identificado, podrías compartirnos para realmente, para Sí. que nuestros procesos, para que nuestras organizaciones puedan empezar a problematizar más esta lectura de los bienes comunes? Sí, yo pienso que mientras es un trabajo que se tiene que hacer en redes, Luis. No solamente
tienen que formar redes, los ciudadanos de cada una de las comunidades, ¿verdad? Dentro de las comunidades y fuera de las comunidades, ¿verdad? Con otros ciudadanos, hay que formar redes. Muchas veces nos aislamos en nuestras comunidades y pensamos que el problema es solamente mío. Y eso fue uno de los valores que tuvo este proyecto, porque fueron 12 áreas, ¿verdad? 12 comunidades, incluyendo escuelas, ¿verdad? Primarias y secundarias, quienes se unieron en el trabajo en red, ¿verdad? En esta red de ciudadanos en pro del monitoreo y la protección de los cuerpos de agua. Así que la lección es que debe ser un trabajo en conjunto con más de un grupo, ¿verdad? Y el proceso de formación debe ser de formación interna, ¿verdad? El grupo, la organización que inicie los trabajos, que busque mucha información sobre otros trabajos que se han hecho dentro del país, en los colectivos, que es algo maravilloso que están haciendo ustedes en el proyecto, ¿verdad? De convocarnos a lo largo del Caribe y Latinoamérica, ¿verdad? Para hablar sobre nuestras experiencias. Y eso es importante, porque sabemos que cuando empezamos a ver que otras gentes están trabajando con estrategias muy concretas de formación de ciudadanos, de monitoreo, ¿verdad? De los cuerpos de agua, de exigencia, ¿verdad? De cumplimiento con las instituciones, el gobierno, etcétera, etcétera, pues vemos más claro las posibilidades, porque a veces el monstruo de la nación, el monstruo y el abuso hacia los cuerpos de agua es bien abrumador y muchas veces desalienta, porque tú como que no le ves fin a la amenaza hacia estos cuerpos. Y entonces vale la pena conectarse con otras comunidades aledañas a cada uno de los proyectos, con comunidades alrededor de nuestros países y con otras comunidades en el mundo que utilizan, ¿verdad? Y van sacando los conceptos o las estrategias y las miradas estratégicas que nos van a ayudar a cómo trabajar, ¿verdad? A favor de la conservación de los bienes comunes. Así que dentro de lo que fue el proyecto del estuario, ¿verdad? Ahí se recogieron distintos saberes, que es lo que hacia lo que debe, ¿verdad? Concluir o llegar este trabajo en red o conocer otros proyectos, y es que se junten saberes que sean técnicos científicos, ¿verdad? Que nos hablen específicamente de los cuerpos de agua desde el aspecto más técnico, los saberes populares, ¿verdad? Que son los que nos van a decir desde dónde inicia ese cuerpo de agua, cuáles son las características, cómo se comporta, cómo es la mejor forma hasta ancestral de cuidar esos cuerpos de agua, ¿verdad? Las estrategias inmediatas en el manejo, quién está haciendo qué cosas para perjudicar o contaminar, etcétera, etcétera, son los vigilantes inmediatos. Así que mucho saber popular en nuestras comunidades y eso tiene que estar reconocido y eso tiene que estar junto. Así que debe haber también otros componentes más educativos, sociológicos. Debe ser un trabajo interdisciplinario. Y cuando lo digo, no mirándolo
desde la academia, desde la interdisciplinariedad que tiene mirar un problema desde distintos ángulos, ¿verdad? Desde lo social, lo económico, ¿verdad? El aspecto político, el aspecto ambiental, las conjunciones como lo socioambiental. Eso es importante también verlo, que buscar recursos en todos los lugares posibles, entre nosotros, con academia, con otras organizaciones, y eso va a fortalecer el trabajo en las comunidades también. No, más bien, muchísimas gracias, Rosa. Creo que nos dejas muchas tareas, digamos, para seguir profundizando, para poder ir encontrando, digamos, esos caminos y ese andar de cada quien, para seguiremos en esa tarea que es comunitaria, que es el cuidado de nuestros bienes comunes, y la forma en que nos relacionamos, digamos, con ellos. Más bien, agradecerte montones tu tiempo, agradecerte montones tu palabra y también tu ejemplo, digamos, como académica, pero también como ciudadana, digamos, que siempre estás ahí en la defensa de muchas causas. Y no sé si querés, digamos, algunas palabras para cerrar, te las agradecería. Para mí siempre es un placer compartir mis experiencias, compartirlas contigo. Tenemos excelentes conversaciones alrededor de nuestra utopía, ¿verdad? Y alrededor de este mundo mejor. Y nos agarramos de las manos como individuos, como hermanos latinoamericanos. Así que caribeños, a mí me da muchísimo gusto poder conversar desde la familiaridad, el gusto, el afecto y desde, ¿verdad?, los distintos roles y sombreros que en uno de nuestros encuentros ya hablamos. Así que recalco y reitero el placer, el gusto por este intercambio, mi disposición a que sigamos caminando juntos como personas, ¿verdad? Como amigos y como países y como comunidades, por supuesto. No, muchísimas gracias, Rosa, y más bien hasta la próxima, que tengamos la oportunidad de vernos y seguir compartiendo. Pues sí, claro que sí. Un beso grande, Luis, un abrazo. Chao. Chao.